Ok, estamos listos. Tenemos confirmación de grabación. Voy a proceder entonces a compartir contenido, mi sonido y la pantalla de mi computador. Creo que Rubén ya debe de estar viéndola, ¿verdad? Sí, buenos días. Ok, gracias por la confirmación, Rubén. Bien, muchachos. Hasta ahora nosotros vamos a comenzar. eh, Nosotros hemos desarrollado la teoría microscópica de los efectos que tiene un campo magnético aplicado externo a un material magnético. ¿Ok? La teoría básicamente se ha construido respetando el comportamiento vectorial, siempre dando una ojeada a lo que sucede en un material dieléctrico cuando trabajamos con electrostática, ¿no? Y esto hemos encontrado que ese campo magnético externo aplicado tiene la particularidad de uh, alinear los momentos magnéticos atómicos, orbital y de spin del material, generando con eso entonces un campo magnético interno que es recogido en el concepto de magnetización. ¿Ok? Entonces la magnetización es un campo magnético interno. Entonces, básicamente eso es lo que hemos hecho en términos de la teoría. Hemos visto algo de contextualización en lo que nosotros conocemos hoy en día en algún tipo de dispositivo, ¿no? Electrónico, ¿no? Entonces, hoy quiero mostrar dos problemas de ejemplos para ver la sistemática de trabajo de este tipo ¿cómo te puedo decir? De esta teoría, pues, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Primero, con celulares en silencio, primero quiero mostrarle unas imágenes aquí. Creo ver que no se las mostré cuando estábamos en teoría electromagnética 1. Esa es una fotografía del planeta desde un satélite orbitando el planeta. Y nos vamos entonces alejando. Esa es una fotografía de nuestro planeta tomada desde la Luna. Un poquito más lejos, en Marte, el planeta Tierra es un puntito aquí que quizás ahora mismo no lo puedas ver. Aquí se hace un pequeño zoom. Esto, fotografía tomada por la sonda Spirit en 2004. Quizás aquí está un poquito más nítida. Continuamos en Marte, tomada por el Curiosity hace unos 7 años. El tiempo vuela. Recuerdo como que si fuese ayer que llegó el Curiosity a Marte y todo lo provechoso que ha sido. Vamos a ver qué fotografía nos envía el Perseverance, ¿no? Pero esa es más o menos una fotografía y más o menos te da una idea, pues, del tamaño del planeta visto desde Marte, ¿no? ¿Okay? Aquí nos vamos un poquito más allá del sistema solar. El planeta Tierra estaría aquí encerrado por un círculo rojo, que quizás ahora mismo es difícil que puedas verlo, pero aquí en esta otra imagen se ve un poquito mejor, es un acercamiento de la misma figura y aquí puedes observar entonces el planeta. Vamos para allá, nuevamente la misma fotografía. El planeta Tierra está aquí un círculo rojito. Ok, y esta es entonces, por lo menos la que yo tengo, no sé si tendrás otra, tomado ya en 1990, 6,4 billones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y ya básicamente somos un puntito, ¿verdad?
y todavía estamos básicamente dentro del sistema solar, ¿no? Entonces, da una idea de lo que tan grande o pequeño somos, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún comentario que hacer. Bien, vamos para allá. Denle una ojeada ahí, por favor, al enunciado del problema para irnos ubicando. Ok, muchachos, veamos lo siguiente. Miren, este es un problema que hemos visto anteriormente, o sea, la situación que plantea el problema, lo hemos visto anteriormente. En ocasión anterior calculamos la intensidad de campo magnético cuando trabajamos con ley de Ampere para este cilindro, para este conductor cilíndrico sólido de radio de 2 milímetros, ¿verdad? Entonces calculamos el campo magnético para un ρ dentro del cilindro y para un ρ afuera del cilindro, ¿okay? Un ρ mayor que el radio del cilindro, ¿no? Entonces, eso lo calculamos por ampere, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprovecharnos de la misma situación, conductor cilíndrico sólido, radio 2 milímetros, longitud infinita que se encuentra a lo largo del EZ, pero ahora vemos entonces que nos dan la permeabilidad magnética del material, 5 veces la permeabilidad del vacío, y que conduce una corriente de 4 amperios en Z, ¿ok? Entonces dice, bueno, determínate para un punto, ¿no? Dentro del cilindro, digamos 1 milímetro, determínate la susceptibilidad magnética, la densidad de corriente eléctrica volumétrica libre, te piden que utilices ampere en forma diferencial, la densidad de corriente volumétrica por magnetización, bueno, la total que sería la suma de la libre más la de magnetización, y te piden también la magnetización que se produce, o sea, el campo magnético interno que se genera dentro del cilindro. Entonces, para realizar esos cálculos, hacemos uso de lo que ya calculamos anteriormente, que era el campo magnético dentro del cilindro que viene dado por esta expresión, ¿no? Entonces, después dice así, calcúlate la densidad de corriente eléctrica volumétrica libre, J por magnetización y la magnetización, pero ahora para un punto ρ de 3 milímetros, o sea, fuera del cilindro. Entonces, para realizar esos cálculos, que sería básicamente volver a calcular estos puntos aquí que están anteriores, pero ahora utilizando entonces H fuera del cilindro, ¿ok? Y por último, entonces dice, calcúlate la densidad de corriente eléctrica superficial por magnetización, o sea, la K sub n, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el problema. Es un problema muy simple. Esto es simplemente ir calculando las cosas y tomando un poquito de cuidado nada más. Ok, la situación es la misma, ya tú conoces esas imágenes. Es el cilindro, la corriente está en Z, tienes el radio en A, y anteriormente calculamos el campo afuera y calculamos el campo dentro del cilindro. Aquí está, por ejemplo, trayéndote las imágenes anteriores, el comportamiento de H de phi
en función del radio. Dentro del cilindro, aquí teníamos esta expresión, y rho sobre 2pi al cuadrado, y exactamente entonces en el borde del cilindro el campo magnético es I sobre 2πa. ¿Ok? Esta expresión de I sobre 2πa será interesante, pues la vamos a tener que utilizar cuando trabajemos a calcular la densidad de corriente superficial del cilindro, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar este campo magnético que es el que está en la superficie del cilindro. Bueno, y entonces finalmente la forma del campo magnético para fuera del cilindro, ¿no? Entonces, básicamente vamos a usar las tres expresiones en este problema. Vamos a ir entonces con la primera. Bueno, nosotros sabemos, en este problema nos da mu, ¿verdad? Digo, nos da la susceptibilidad magnética. Sabemos que mu viene dado por esto que está aquí. Entonces, esto despejamos por la susceptibilidad magnética y entonces esto nos queda esta expresión aquí así. Sabemos cuánto vale mu, es un dato del problema, 5 veces mu sub 0, ahí está. La susceptibilidad magnética es muy fácil, vale 4, recuerda es una constante, es adimensional, sin embargo es una característica macroscópica del material. Ya todos los materiales están en tablas en términos de su valor de susceptibilidad magnética. No solo los materiales, sino también aleaciones también están en tablas. Bien, vamos para allá. Entonces, aquí básicamente me dan la permeabilidad magnética para yo poder obtener la susceptibilidad, ¿no? Ok, trabajamos entonces con amperes en forma diferencial, que eran los que nos estaban pidiendo, la J libre, ¿verdad? Y entonces, aquí está la expresión en cilíndricas, y entonces estamos trabajando dentro del cilindro, por lo tanto, entonces, solamente son las componentes H de phi que tienen un valor diferente de 0, o sea, H de Z pues es 0, solo H de phi son las expresiones diferentes de 0, ¿ok? Y entonces tengo esta expresión aquí, tenemos esta expresión acá y esta otra acá. Y J está en Z, inclusive hasta la corriente está en Z, así que era de esperar entonces que hubiese una componente de J en A de Z. Y es más, te digo que esta componente aquí en A de ρ se hace 0 porque H de phi dentro del cilindro no depende de Z. Entonces, aquí tenemos una derivada parcial en relación a Z. Así que eso es 0. Entonces, colocamos aquí entonces el valor del campo magnético, intensidad del campo magnético dentro del cilindro, aquí está. Y entonces procedes a hacer una derivada muy simple, ¿no? Y te queda J igual a I sobre pi al cuadrado en la dirección A de Z. Que es algo, como te pudiese yo decir, hasta bastante lógico de haber llegado a esa respuesta porque estás determinando la densidad de corriente volumétrica libre dentro del cilindro y lo que tú tienes aquí básicamente como respuesta final es la, ¿cómo se dice? La definición del concepto de densidad de corriente volumétrica, ¿ok? Que sería entonces corriente por unidad de área, que es básicamente lo que tú tienes, ¿no? Corriente por unidad de área. Entonces es lógico haber llegado a ese resultado. Vamos entonces para C, ahora vamos a calcular la J por magnetización. Sería rotacional de la magnetización. Reescribimos magnetización como XM por H. Ok, y entonces me queda, como XM es una constante, me queda entonces el rotacional de H. Pero el rotacional de H lo acabamos de encontrar, que es la J libre. Ok, entonces me queda entonces que la J por magnetización sería XM por J libre. O sea, la J por magnetización es 4 veces la J libre. ¿Ok? Ponemos entonces el valor de la J libre que encontramos.
los datos y eso te tiene que dar este valor aquí, 1,273 por 10 a la 6 amperes sobre metros cuadrados en la dirección de A de Z. Entonces, obsérvate que la J de magnetización, la densidad de corriente eléctrica volumétrica por magnetización, es inclusive mayor que la J libre. Da mayor contribución que la J libre. Su contribución es mayor. ¿Okay? Ahorita vamos a calcular la magnetización y vamos a ver también que la magnetización genera un campo magnético interno inclusive mayor que H. ¿Okay? Bueno, J total es simplemente la suma de ambas, eso es extremadamente simple. Llegas a este valor aquí, ¿no? Correcto. Y entonces ahora vamos a calcular la magnetización, ya tenemos todo. Tenemos XM y tenemos H. Podemos entonces calcular la magnetización. Y observate que la magnetización es 636,61 amperes sobre metro en la dirección A de phi. O sea, tiene la misma dirección que H. Tiene la misma dirección que H. Y es un valor considerable. ¿Okay? Ahora entonces procedemos a calcular J libre, J sub M y la magnetización, pero para un punto afuera del cilindro. Entonces, observa lo que sucede. Ya me voy directo a la expresión ya, porque la geometría sigue siendo la misma, entonces ya no tengo que estar colocando aquella expresión con todas las componentes. Voy directo a lo que ya habíamos encontrado en los puntos anteriores. Y cuando tú reemplazas H ahí, H de phi para un ρ afuera, sucede algo muy interesante. El H para un ρ mayor que A. Estás afuera del cilindro, los ρ se cancelan. Este es un ρ que viene de la definición del rotacional y se cancela con este otro ρ que viene del campo, de la obtención del campo magnético H afuera. Entonces, esto pues es lógico pensar que fuese cero, ¿verdad? Porque afuera del cilindro no tienes densidad de corriente eléctrica volumétrica. O sea, afuera del cilindro tenemos campo, ¿ok? Pero no tenemos una densidad de corriente. No hay corriente por unidad de área andando por allá afuera. Y con J sub M debe de ocurrir algo muy parecido, ¿ok? Porque afuera del cilindro tienes campo, pero no hay material magnético. Estamos fuera del cilindro. O sea, el material magnético está confinado en el cilindro. Entonces J sub M es cero, ¿ok? Eso quiere decir entonces que la magnetización también pues es cero, ¿no? ¿Ok? Afuera no tenemos cilindro, ¿ok? Entonces J sub M y la magnetización son cero. Entonces llegamos a la última pregunta, que será entonces calcular la densidad de corriente superficial en la envolvente del cilindro, ¿no? Eso sería M producto vectorial con N, gorrito. Y aquí obsérvate entonces, estamos utilizando el H para la superficie del cilindro. Y entonces H está en A de phi, N, por el mismo problema, te dice que N es paralelo con la superficie lateral del cilindro. O sea que N está en A de ρ, está trabajando entonces la envolvente del cilindro, ¿no? Entonces ahí te quedaría A phi producto vectorial con arroz y eso es menos AZ. ¿Ok? Entonces, tienes entonces la densidad de corriente superficial en A de Z, negativo. Ahí reemplazando los valores, muy simples. Preguntas, muchachos, dudas, alguna contribución. Profesor, una pregunta. Díganme. ¿Por qué era que la
densidad por magnetización nos daba cero, porque estábamos afuera del cilindro, ¿verdad? Sí, estás afuera del cilindro. Para un ROMA de 3 milímetros, ¿ok? Estás afuera del cilindro. Voy a regresar a la figura para que quede claro. O sea, básicamente lo que estás haciendo es que estás calculando J libre, J sub M y la magnetización afuera del cilindro. O sea, cualquier punto que esté afuera del cilindro, tú no tienes necesidad de corriente eléctrica volumétrica libre. No hay material allá afuera. O sea, el material está confinado solamente hasta A, hasta el radio del cilindro A. Entonces, si el material magnético está confinado en ese punto, entonces ahí es que vas a tener densidad de corriente libre, densidad de corriente eléctrica volumétrica por magnetización y vas a tener magnetización. Pero acá no tienes nada que magnetizar, ¿entiendes? ¿Ves? El aire, ¿qué vas a tener acá afuera? Aire. Y si yo mal no recuerdo, el comportamiento del aire es diamagnético. Vamos a ver la próxima clase ya. Hoy comenzamos a ver ya los materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Y la clase de más adelante vamos a ver entonces el material diamagnético. El aire es un material diamagnético, así que él no te va a dar magnetización. No, sí, sí. Porque afuera tenemos campo. Excelente, ¿ok? Tenemos campo. Pero no hay J, ni J, no hay J libre ni J por magnetización, y mucho menos tampoco hay magnetización. Tú me podrás decir, profesor, estamos afuera del cilindro, estamos en el espacio libre. Es correcto, afuera del cilindro estás en el espacio libre, pero tienes aire, pero el comportamiento del aire es diamagnético. Entonces, vamos a ver que un material diamagnético, podrás aplicarle toneladas de campos magnéticos, de intensidad de campo magnético, y los momentos magnéticos del diamagnético no se van a alinear jamás con el campo magnético que estás aplicando externo. Jamás se va a alinear. Es más, muy por el contrario, acaba generando una corriente en sentido inverso. Así que diamagnético tiene esa particularidad. ¿Ok? Pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna otra contribución, muchachos? Bien, vamos entonces al siguiente problema. Denle una ojeada ahí a la situación del problema y ya entonces comenzamos a trabajar encima de él. Bien, muchachos, estos problemas son relativamente simples. En el anterior nos daban, como datos del problema, nos daban la permeabilidad y te daban el campo. Y ahí comenzaste a trabajar, calculaste la susceptibilidad magnética. Aquí es lo contrario. Podrás observar, te siguen dando el campo, igual que el anterior, pero te dan la susceptibilidad magnética, y entonces vas a trabajar en sentido contrario para encontrar permeabilidad y magnetización y ese tipo de variables que generalmente se preguntan en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí nos están dando, dice, el material magnético tiene una susceptibilidad de 3,1 y tiene una densidad de flujo magnético 0,4 G en la dirección de Z, la unidad de medida en Tesla. Te dan la permeabilidad del vacío, es un dato, ¿no? Esto inclusive puede aparecer, debe aparecer en tu manual de fórmula.
es 4 pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, la permeabilidad del vacío. Entonces ahí dice, bueno, encuéntrate la intensidad del campo magnético H, la permeabilidad magnética del material, la permeabilidad relativa, la magnetización y la densidad de J libre usando amperes en forma diferencial. Y entonces la J por magnetización de ese material, ¿ok? Entonces vamos para allá, vamos a comenzar el cálculo de la intensidad de campo magnético, ¿ok? Vamos en A primero, la intensidad de campo magnético en H. Ok. Utilizo esta expresión que es muy conocida, que viene del anillo de Rowland. Despejamos por H, porque tenemos B y tenemos la densidad de flujo magnético y tenemos la selectividad magnética. Mu sub 0 es un dato del problema, así que esto es muy fácil calcularlo. Ok, esa B te va a que esa H te va a quedar en la dirección, bueno, en la misma dirección de B, ¿no? En la de Z. Ok. Y entonces es muy simple. Ahora, es una intensidad de campo magnético alta, 77,6 Y en la dirección de A de Z, kiloamperes sobre metro. ¿Okay? Esa es una intensidad de campo magnético alta, bien alta. Yo debo confesarlo, no trabajo con campos magnéticos tan elevados. He tenido colegas que trabajan con campos magnéticos elevados, muy elevados, pero yo sí no lo he trabajado porque los materiales que yo siempre pues he trabajado son materiales que están siendo estudiados para aplicaciones tecnológicas así bien de cerca, ¿no? Entonces, un material para una aplicación tecnológica en memorias magnéticas eh, son materiales que están, ¿cómo te puedo yo decir?, sujetos a un campo magnético extremadamente pequeño. Yo trabajo con campos magnéticos muy pequeños, por el asunto de la aplicación tecnológica, ¿no? Así que he visto gente trabajar con ese tipo de campos magnéticos, son corrientes muy elevadas, ¿no? Ya te imaginarás cómo son esas fuentes de corriente. Entonces, pero sí, es interesante, ¿no? Ver ese tipo de trabajo, ¿no? Cada loco con su locura, como se dice, ¿no? Bien, Profe, vamos a trabajar, dígame. esa intensidad está alta, ¿verdad? Siempre es de que 1900, 400. No, por eso te digo, es altísima, ¿no? Pero se trabaja en los laboratorios sin problema, ¿no? O sea, laboratorios de magnetismo. O sea, lo primero que tú te encuentras allí es si tienes un bypass ni entres, ¿no? Porque vas a estar sujetos a campos magnéticos elevados. eh, esto, y ya como ya te decía, o sea, yo he visto a mis colegas trabajar y todo esto, lo otro, con campos magnéticos intensos. Eh, esto, Ahora, a veces también, o la mayoría de las veces son campos magnéticos intensos, ¿cómo te puedo yo decir? Pero confinados en una región bien pequeña, ¿no? En una región bien pequeña. Yo, por ejemplo, esto, generalmente los computadores que tú utilizas ¿cómo te puedo yo decir? Para adquisición de datos en un laboratorio son computadores bastante antiguos, ¿no? Y yo tenía uno que era de pantalla de esas de tubo de rayos catódicos, de esas pantallas que no son planas, ¿no? Las anteriores, ¿no? De tubo de rayos catódicos. Pero lo máximo que yo trabajaba en ocasiones era hasta 20 amperios, ¿no? Y él tenía el electroimán ahí cerca de mí. Así que cuando yo aplicaba 20 amperios en el electroimán, toda la pantalla mía se corría hacia el electroimán, ¿no? Porque ese es un tubo de rayos catódicos, él funciona con un haz de electrones, ¿no? Que está siendo emitido de forma termoiónica, en una emisión termoiónica desde el cátodo y se acelera hacia la pantalla, ¿no? Entonces,
casi al lado, pues era como 1,5 metros, yo tenía el electroimán, y con 20 amperios se generaba un campo magnético lo suficientemente intenso para agarrar ese haz de electrones y simplemente moverlo. Entonces mi pantalla se iba literalmente hacia el electroimán, ¿no? Pero ya te digo, mis amigos ellos trabajaban con campos magnéticos mucho más intensos, pero bien confinados, ¿no? Eran confinados, sí, bien confinados. Bueno, vamos para allá. Entonces, permeabilidad magnética a mu. Queremos entonces, bueno, tenemos X sub M, tenemos mu sub 0, así que esto es simplemente extremadamente simple. Es solamente colocar, ¿no?, allí. Y entonces mu sí tiene las unidades de medida, ¿no? La permeabilidad magnética del material, ¿no? Henry sobre metro. Calculamos la relativa, es 1 más XM, eso es muy fácil. 4,1 no tiene unidad de medida. Magnetización sería XM multiplicado por H. Ya nosotros sabemos cuánto vale H. Acabamos de calcular. Multiplicamos eso por 3,1 y ya tú tienes entonces la magnetización. ¿Ok? Entonces, tú aplicas un campo magnético externo, que es un campo magnético bien intenso. Tu campo magnético, ya te decía, él es elevado, ¿ok? Ahora observa, la magnetización va a ser 3 veces lo que ya tú considerabas que era elevado, ¿no? Entonces, va a ser el campo magnético interno que produce el material es elevado, ¿no? Es bien elevado, ¿no? ¿Ok? Yo no sé si les llegue a mostrar ¿cómo te puedo yo decir esto? Las gráficas originales que dieron el premio Nobel, yo las tengo aquí, es más, está en el archivo y todo. No sé si por cuestiones de tiempo pueda llegar a mostrarle esa clase, pero ¿qué te iba a decir? O sea, esa gente trabaja con campos magnéticos extremadamente elevados, ¿no? Ellos trabajan campos magnéticos de 80 Tesla. O sea, eso es muchísimo campo magnético. Y entonces cuando se hizo el descubrimiento, para tú poder ver ese tipo de efectos de magnetoresistencia gigante, tú tenías que aplicar esa brutalidad de campo magnético, ¿no? Y entonces lo que ellos consiguieron, ok, aquí está el efecto, la teoría cuántica está correcta y todo, tenemos comprobación experimental, pero no tenemos todavía un producto. Entonces hubo que abocarse a buscar ver el efecto, pero a un campo magnético extremadamente pequeño, ¿no? Y ellos vieron el efecto, lo vieron a campos magnéticos súper elevados, 80 Tesla, eh, a y a baja temperatura, 4,2 Kelvin. O sea, estamos hablando de casi estás llegando al cero absoluto, ¿no? Allí fue que ellos vieron el efecto. Entonces, para tú poder tener una aplicación tecnológica o generar un producto tecnológico, tenías que, primero que todo, subir la temperatura a 300 Kelvin, ver el efecto a 300 Kelvin y con campos magnéticos muy, muy pequeños. Porque al final del día, tu transductor magnético, el sensor magnético, lo que tiene que hacer es leer el campo magnético que producen los dominios, y los dominios magnéticos que están impresos y se imprimen a través de la ley de Faraday, que vamos a ver la próxima clase. Esos momentos magnéticos que se imprimen ahí por Faraday, nunca fue problema escribir con Faraday de manera diminuta, solo que no se podía escribir más pequeño porque estábamos limitados por el transductor, y toda la ciencia que se hacía era encima del transductor, de hacer buscar un transductor que tuviese la capacidad de poder leer dominios magnéticos, porque los dominios magnéticos, ellos, ya tú sabes, son momentos magnéticos que están alineados. Esos momentos magnéticos generan un campo magnético y como son pequeños dominios magnéticos, entonces tú necesitas un transductor que te pueda leer ese campo magnético, ¿no? Te puede decir, bueno, esto es un 0 o esto es un 1, ¿no? Entonces,
El problema siempre radicó en el transductor magnético. Entonces, con la llegada de esto, dice, bueno, de la magnetoresistencia gigante, se provocó una carrera espacial y dice, bueno, vamos a llegar a temperatura ambiente y campos magnéticos. Podemos entonces sí por Faraday todavía escribir más de menor tamaño, o sea, hacer un bit magnético, porque un bit magnético es nada más y nada menos que una pequeña región de dominios magnéticos que están orientados en un determinado sentido, ¿no? Entonces, con GMR se pudo desarrollar el material necesario para tú poder escribir todavía más pequeño. El bit magnético es de menor tamaño, por lo tanto tiene más espacios para poder escribir y aumenta la densidad de información que tú puedes almacenar, ¿no? Almacenar, porque almacenar, no como te decía, no hubo nunca mucho problema en almacenar por Faraday. El problema era leer la información que estaba allá, ¿no? Yo podía escribir muy pequeño, pero ¿y cómo voy a leer esa información? Entonces GMR permite leer esa información. Pero ya te digo, o sea, GMR tú trabajas con campos extremadamente, ¿cómo te puedo yo decir? El defecto descubierto a 80 Tesla, pero en un producto tecnológico, el campo magnético es extremadamente pequeño. Entonces, se pudo ver el efecto, como te puedo decir, casi a 9, 8 años después se pudo ver el efecto ya en un producto con temperatura ambiente y entonces un campo extremadamente pequeño, ¿no? Entonces, lo importante de esos descubrimientos es, y el premio Nobel se da, porque tú dirás, profesor, 80 Tesla, 4.2 Kelvin, es un, el descubrimiento el premio se da porque el descubrimiento genera una nueva, es una tecnología disruptiva, ¿no? Y que es lo que nos ha hecho ese descubrimiento, no, abrió toda una nueva área de investigación que se conoce con el nombre de spintronics, o también se conoce con el nombre de magnetoelectronics, porque lo que tú tienes es electrónica siendo controlada a través del magnetismo, ¿no? Y entonces esto genera, pues por eso se da el premio Nobel, se genera toda una área de investigación que acaba teniendo un gran impacto encima de la vida de nosotros, de nuestra vida, ¿no? La vida del ser humano. Bien, la densidad de corriente volumétrica J es muy simple. Uh, Estos son tú tienes tu H en Z, entonces aquí, espera un momento, déjame recuperar mi puntero. Aquí ya lo recuperé. H está en Z, pero no tiene ninguna dependencia en X, así que eso se va a hacer cero. Vamos para allá, esta también se va, y entonces solamente nos quedamos entonces con H en la A de Z, en Z, la componente de H en Z, y una derivada parcial en Y, porque H tiene la Y aquí. Entonces ahí está derivando y ese es mi J libre, ¿ok? Algo muy parecido vamos a hacer entonces ahora con la J por magnetización, ¿ok? Solo que vamos a trabajar con esta expresión de la magnetización, ¿ok? Aquí está la corriente, ahí está, rotacional de M, y ya pongo de una vez la expresión, y ahí está entonces la J sub M 241, ¿no? En la dirección de A de X, ¿ok? 241, y obsérvate la J libre, ¿no? 77, o sea que la J por magnetización es mayor, ¿no? Como hemos estado viendo en el día de hoy, ¿no? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Alguna observación? ¿Alguna contribución? Bien, vamos para allá. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas. Bien, denle unos ya ahí.
Ok. Sabe que nosotros estamos en lo que se le llama la zona habitable, ¿no? Aquí está. Ahorita vamos a ver la zona habitable. El planeta Tierra está en lo que se le llama la zona habitable. La distancia necesaria a nuestra estrella para que tú puedas tener agua en forma líquida, y el agua pues es un elemento esencial para la vida, ¿no? Marte, en compensación, Marte, no sé si ya lo sabes, él es, lo llaman el planeta, no sé la expresión en español, el planeta con mala suerte, en el sentido de que Marte tuvo la mala suerte de que quedó en la frontera de la zona habitable, ¿no? Entonces, eh, se cree que hubo vida hace algunos millones de años atrás, pero él quedó en la zona, ahí en la frontera de la zona habitable, ¿no? Entonces, por eso le llaman el planeta de la mala suerte. Aquí hay algunos planetas en zonas habitables. Está actualizado hasta 2015 esta figura. Nuestra estrella, que es una estrella de tipo G, se ha encontrado el, el exoplaneta, el Kepler 452b, con bastante similitud en términos de posición en zona habitable, en términos de tamaño, masa, tiene muchas similitud con la Tierra. Todavía se está investigando bastante para ver si tiene vida. Aquí está, por ejemplo, una comparación del Kepler 452b, el exoplaneta más parecido con la Tierra. Ahí pueden darse unas guiadas, por ejemplo, aquí al movimiento de traslación 385. 365 es el nuestro, y 1,6 veces el tamaño de la Tierra, ¿no? 10%, el Sol de Kepler es 10% mayor que nuestro Sol, ¿no? Y está en una zona habitable, ¿no? Para una estrella del tipo G2, ¿no? Eso es bastante interesante. Aquí un poquito en portugués, pero se entiende muy fácilmente. O sea, ¿cómo tú verías el Sol? Bueno, planeta Tierra, ¿ok? Y aquí en Marte ya el Curiosity nos ha dado más o menos una idea. Júpiter, Saturno, mira tú ya el tamaño, ya aquí en Saturno, cómo vas a ver el Sol si estuvieses en Saturno, ¿no? Y entonces aquí ya Urano, ya básicamente ya lo estás perdiendo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo lo ves en Marte. Aquí está el tamaño, el atardecer en Marte, tomada por el Curiosity 214. Voy a regresar grábate ahí en la mente este tamaño aquí, y entonces tiene más o menos una idea está bastante próximo a lo que dice aquí, ¿no? Hay ¿no? Bastante interesante, ¿no? Eh, Bien, vamos para allá, muchachos. Esto, déjenme ver más o menos la hora 11:05. Yo creo que tenemos una parada a las 11:05. Sí, muchachos, son 11:05. Vamos a comenzar la segunda hora a las 11:10, ¿ok? Vamos a estirar las piernas y a voltear a ver al infinito para poder descansar un poco la vista de la pantalla. Ok, nos vemos a las 11:10, muchachos.
Bien, muchachos, estamos de vuelta. Vamos para allá. No sé, Rubén, ¿me puedes dar ahí confirmación? Ver si todavía estamos en la sala. Ok. La confirmación. Gracias por la confirmación de audio. Ya sentí ya que abriste el micrófono. Bien, muchachos, miren. Yo tengo que darle algunos conceptos básicos en una monocapa ferromagnética. La intención de esto es poder explicar lo que es el ferromagnetismo y lo que es el antiferromagnetismo. Existen diferentes tipos de materiales, ¿no? Los más utilizados son los materiales ferromagnéticos. Ustedes lo trabajan bastante. Esto, ah, ¿qué te puedo yo decir? Los antiferros también se trabajan bastante. Los diamagnéticos son los que más existen. La gran mayoría de los materiales son diamagnéticos y paramagnéticos también. Entonces, pero para yo poder dar esa definición tengo que introducir algunos conceptos eh, de lo que verlo a nivel nanoscópico, ¿no? Entonces vamos a ver, es un poquito de nanomagnetismo, que entonces es lo que explica el comportamiento macroscópico del material, ¿ok? Entonces hay algo muy interesante y es lo siguiente que aparece ahí en la escrito, y es que las propiedades de la materia, las propiedades magnéticas, y es una ironía, las propiedades magnéticas son definidas o son determinadas por las interacciones electrostáticas internas, ¿no? Entonces, la electrostática a nivel nanoscópico es la que y, eh, gobierna y genera las propiedades magnéticas. Es una ironía, ¿no? Pero a nivel nanoscópico, ya vuelvo y repito, son las interacciones electrostáticas las que determinan las propiedades magnéticas, ¿ok? Bien, eso se da, si tú calculas, por ejemplo, la energía de interacción electrostática en un dipolo eléctrico, lo calculas con la energía magnética en dipolos magnéticos también, tú te vas a dar cuenta que la energía de un dipolo eléctrico no solamente, o sea, no podemos decir que es mayor que la energía magnética de un dipolo. Es muchísimo mayor. O sea, 4 órdenes de magnitud es un número grande, son 10.000 veces. O sea, la energía de interacción de un dipolo eléctrico es 10.000 veces mayor que la energía magnética de un dipolo magnético. Entonces, es la electrostática a nivel nanoscópico la que está realmente gobernando las propiedades magnéticas y definiendo las propiedades magnéticas del material. ¿Ok? Uh, Bien, vamos a dar una definición de interacción de intercambio. Intercambio se dice en inglés exchange, ¿no? Entonces, definición de interacción de intercambio. Bien, una definición de interacción de intercambio eh, es una interacción electrostática. Se considera una interacción electrostática de largo alcance que se da entre electrones. Entonces se dice como una función de la orientación relativa del spin. ¿Ok? Entonces tú tienes átomos, tú tienes electrones y entonces esos átomos con esos electrones, los electrones que están en las nubes de cada átomo, ellos se van a sentir, son partículas cargadas donde la electrostática gobierna y entonces ellos se van a sentir esto y entonces um, dependiendo de la distancia a lo que los electrones se encuentren, ellos se pueden orientar de una forma determinada. Entonces,
Es una interacción electrostática de largo alcance que se da entre electrones como una función de la orientación relativa del spin. Entonces, ellos se ven entre ellos, y cuando yo digo se ven, me hago referencia a que ellos se están sintiendo uno con los otros. Entonces, dependiendo de la distancia a la cual ellos se encuentren, entonces ellos se pueden llegar a orientar de una determinada manera. Entonces, quiere decir que la definición de interacción de intercambio, lo que nos está diciendo es que tú puedes esperar que exista un acoplamiento. Puedes, generalmente se le llama acoplamiento, pero puedes usar la expresión también de correlación, o sea que puede existir una correlación entre los spin de los electrones, ¿no? ¿Ok? Porque recuerda, ellos son cargas eléctricas, ellos se van a sentir. Allá adentro está trabajando Coulomb, ¿se entiende? Entonces ellos pueden llegar se van a sentir y van a decir, bueno, vamos a orientarnos de esta manera. Aquí está entonces una definición de energía de intercambio, ¿no? Ya hemos visto el concepto de interacción de intercambio, ¿ok? Hay un acoplamiento del spin de los electrones dependiendo de la distancia en la que ellos se encuentren, ¿no? Entonces, en la energía de intercambio, vamos a considerar dos átomos, un átomo I, un átomo J. Podemos considerar que cada uno de ellos tiene más de un electrón, ¿ok? Entonces, la energía de interacción de intercambio, la energía viene dada por la siguiente expresión. Y aquí quiero solamente colocar la expresión, no quiero hacer todo el tratamiento para llegar a decirte, mira, esta es la energía de interacción. Entonces, vamos entonces a colocar la expresión para la energía de intercambio, ¿ok? E de energía y EX de exchange es energía de intercambio. Me parece menos 2 JEX, una J de intercambio. SI, que ya tú tienes más o menos la idea de que SI esté representando spin. Producto escalar, el SI con el producto escalar del SJ. O sea, estoy considerando solamente dos átomos, el átomo I y el átomo J. Ok, entonces tengo el producto escalar de esos dos átomos. Cada uno de esos dos átomos puede tener más de un o dos electrones. Esto puedo reescribirlo como el producto de la magnitud de SI con SJ coseno del ángulo phi. Entonces ya tienes más o menos una idea de qué es cada cosa. JX se le llama una integral de intercambio y esa integral de intercambio es muy importante. Ahora vamos a ver por qué ella es muy importante. ¿Okay? Los SI y el SJ es el spin total de los átomos y EJ respectivamente. O sea, spin total te está diciendo lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, SI. Entonces, el spin total de SI sería el spin, la suma vectorial del spin de órbita más la suma vectorial del spin total también de la parte de la suma vectorial de cada uno de los spin de los electrones que hacen parte del átomo, ¿no? Entonces es el spin total de la suma vectorial de cada uno de los spines de los electrones que hacen parte de ese átomo. Y asimismo para SJ, ¿ok? Y bueno, ya tú sabes que phi entonces representa el ángulo entre los espines, pero entre los espines totales, ¿ok? Entonces vamos para allá, mira. Yo te decía en la definición de la interacción de intercambio que es una interacción de largo alcance entre electrones como una función, ¿no? De la relación o acoplamiento entre los espines, ¿verdad? Pero hay algo en la naturaleza que hace, y lo verás no solamente aquí, lo verás en termodinámica, lo verás cuando dejes el curso conmigo también de dinámica de sistemas electromecánicos,
que ahí se ve el concepto del principio, el principio de mínima acción. Siempre en la naturaleza todo se arregla de manera tal de que se gaste la menor energía posible. Toda la estructura de la materia, siempre, electrones, lo que tú lleves en consideración, planetas, siempre todo se arregla de la manera, las órbitas de los planetas siempre se arregla de manera tal de que se gaste el mínimo posible de energía, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la expresión para la energía de intercambio, entonces existirían dos posibilidades para yo poder definir estados de mínima energía. Veamos la primera posibilidad. Ok. Si consideramos que la energía de intercambio es positiva, ok, para yo poder tener un estado de mínima energía, ok, entonces el spin total de cada átomo tienen que alinearse de manera tal de que el ángulo que se hace entre ellos es 0 grados. O sea, los electrones de ese átomo, tanto del átomo I como del átomo J, esos electrones, ellos todos se alinean de manera paralela. Así que eso es interesante. Porque así ellos dicen, mira, tenemos que alinearnos de esta manera para que nosotros podamos tener o definir un estado de mínima energía, sin gastar mucha energía. Entonces, otra posibilidad es que en vez de que J, la integral de intercambio, sea positiva, ahora ella sea negativa. Hay entonces que mantener nuevamente el estado de mínima energía. Y el estado de mínima energía, entonces, tendría que ser que los espines de los electrones que hacen parte de cada átomo, esos electrones en el átomo I, por ejemplo, suponte que tienes, en el átomo I tienes 2 electrones, entonces esos electrones se van a tener que alinear de manera antiparalela, ¿ok? O sea, formando 180 grados, ¿ok? Y los del SJ también se tendrían que alinear de manera antiparalela. Entonces, si tienes 4 electrones, cuatro electrones en el átomo SI, todos ellos tienen que alinearse de manera antiparalela, uno para arriba, el otro para abajo, siempre de manera antiparalela. Eso les va a garantizar el consumo de energía pequeña, ¿no? Entonces, vamos para allá, entonces vamos a ver cómo es que esto funciona. Mira, aquí hay una gráfica de la integral de intercambio, JEX, integral de intercambio, valores positivos y negativos de esa integral de intercambio, en función de distancia. Entonces, ¿función de qué? La distancia está normalizada. Es el radio atómico del respectivo átomo o molécula que estés trabajando, dividido por el radio en la configuración 3D. Ahora más adelante vamos a recordar un poquito de química para ver qué es lo que es la configuración 3D, pero es un nivel es un nivel de energía, ¿no? Es el nivel de energía en lo que los electrones, los niveles de estados electrónicos están llenos de una manera parcial, o sea, están desigualmente llenos. Y eso es lo que define los materiales magnéticos en términos generales. Entonces, tienes una distancia RA normalizada de radio atómico normalizada con R de 3D. Entonces, mira, si los electrones se encuentran a esta distancia, ¿okay? En este punto, a lo largo, se encuentran aquí a esta distancia, ellos se van a sentir uno con respecto al otro, porque recuerda que esto es interacción electrostática. Entonces, como yo te decía, interacción electrostática gobernando las propiedades magnéticas. Entonces, ellos se van a sentir y ellos se dicen, mira, la única manera en la que nosotros podamos gastar menos energía
Si nuestra integral de intercambio es positiva, es que nos alineemos todos paralelos. Y eso es lo que define el material ferromagnético. Sus electrones tienen sus momentos magnéticos alineados de manera paralela. ¿Ok? Entonces, si nos acercamos más al origen, ¿ok? Obsérvate aquí, por ejemplo, los electrones nuevamente, ellos se sienten y ellos dicen, la integral es positiva, la única manera que gastemos menos energía es alineándonos todos nuestros momentos magnéticos de manera paralela. Si nos acercamos nuevamente al origen, aún más al origen, entonces ellos nuevamente hay una J que es positiva y dice, vamos a alinearnos de manera paralela. Entonces, la interacción electrostática está definiendo la propiedad magnética del material. Obsérvate que todos los momentos magnéticos alineados siempre de manera paralela, el material tendrá un comportamiento que se le dice que es ferromagnético, que es el tipo de material que tú conoces, que se pone en los electroimanes, que es el núcleo del electroimán, que es el núcleo del transformador, ¿no? Son materiales ferromagnéticos, se caracterizan porque las propiedades electrostáticas son tal que hacen con que los electrones alineen sus momentos magnéticos de manera paralela. Ahora, si tú continúas acercándote al origen, ¿ok? Entonces hay algo muy curioso. La integral de intercambio cambia su signo, es menor, es negativa, y entonces los electrones a esta distancia, ellos con su interacción electrostática, entonces hacen uso de lo que es la interacción de intercambio que te decía al inicio, ¿no? Ellos, es una interacción de largo alcance entre electrones como una función de la orientación relativa del spin de los electrones. Entonces, ellos se dicen, mira, la única manera aquí que nosotros bajo estas circunstancias gastemos un mínimo de energía es simplemente alinearlos de manera antiparalela. Entonces, uno para arriba, otro para abajo, el spin del otro electrón para arriba, el spin del otro electrón hacia abajo. Entonces, ese comportamiento se le llama un comportamiento antiferromagnético. Aquí está entonces ya la conclusión. Es un movimiento, es un alineamiento paralelo de los momentos de spin de los átomos adyacentes, provocado, como te decía, por interacción de intercambio. Ferromagnetismo, ¿ok? El comportamiento magnético de la materia siendo gobernada por la interacción electrostática. Entonces, eso es un material magnético. O sea, en realidad todos los materiales son magnéticos, todos ellos tienen algún tipo de magnetismo. Entonces vamos a hablar de la manera correcta, ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Entonces, un alineamiento antiparalelo de los momentos de spin de átomos adyacentes provocado por la interacción de intercambio. Y eso viene gobernado entonces por el hecho de que siempre la naturaleza busca acomodarse de manera tal de que se gaste la menor energía posible. Y eso sucede no solamente a nivel nanoscópico, sino también a nivel de planetas. Preguntas, muchachos, dudas, alguna observación, alguna contribución. No sé si he pasado el concepto claro, ¿no? Ok, entonces vamos para allá. Dígame. Volviendo a la gráfica que mostró en antes, el eje de las X, ¿qué vendría siendo ese radio A sobre el radio 3D? Te decía que el radio A es el radio atómico del átomo, ¿ok? Y el radio 3D hace referencia, todavía no quiero profundizar en él, pero en la horizontal lo que tienes es una distancia entre los átomos. Básicamente es lo que tiene, ¿ok? Porque recuérdate que tienes, hasta ahora hemos hablado solo de dos átomos para simplificar las cosas, ¿ok? Porque no vamos a llevar en consideración
muchísimos átomos, porque ahí entonces tienes que hacer un cálculo por computador. Es más, este cálculo aquí de esta gráfica es un cálculo hecho por computador, ¿entiendes? Entonces, pero para simplificar las cosas, yo solamente quiero decirte, bueno, en el eje de la horizontal tienes distancia, y es una distancia normalizada entre el radio atómico del material dividido entonces entre el radio 3D que hace referencia, el radio 3D hace referencia a materiales con comportamiento macroscópico, ¿cómo te puedo yo decir? ¿Sabes? Eso lo voy a mostrar más adelante. La tabla periódica es dividida en diferentes bloques. El bloque 3D hace referencia a los materiales que están en el bloque 3D, que son los materiales que provocan, que tienen un comportamiento magnético macroscópico perceptible. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Definición de la interacción de intercambio. Esto es muy importante. Ya te hablé de la definición, como te digo, ¿no? Del acoplamiento de intercambio, ¿no? Quienes trabajaron en eso, porque esto es nanomagnetismo, muchachos, ¿ok? Quienes trabajaron en eso es Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida. Entonces se le llama la interacción RKKY, ¿no? Suena hasta bastante pomposa, pero cada letra representa el apellido de cada una de las personas que trabajaron. Uno de ellos, los más famosos, es Charles Kittel, ¿no? Que él escribió un libro que es un libro bastante conocido. Entonces, fueron ellos los que trabajaron en eso, ¿no? Y aquí está, por ejemplo. Entonces, recuerda, cada vez que tú hablas de intercambio, lo que tú estás hablando es de un acoplamiento, ¿no? De un acoplamiento de intercambio entre spin de electrones. Tú tienes el átomo, ellos tienen varios electrones, entonces los electrones tienen que verse, se van a sentir y ellos van a acoplarse, van a correlacionarse de una manera tal de que gasten menos energía. Entonces Ruderman la interacción RKKY, para poder hablarlo lo más rápido posible, te dice que no solamente hay un acoplamiento entre electrones, sino que se refiere muy específicamente y dice, mira, son los electrones localizados, los que están en la banda 3D. ¿Ok? Por eso es que se normaliza aquella distancia, aquel gráfico, se normaliza R sub A entre 3RD. Te dice, son los electrones que están en la banda 3D, y de los electrones que están en la banda 3D, te dice, son los electrones que están localizados. ¿Ok? El acoplamiento se da entre los electrones en la 3D localizados con los electrones en la 3D, pero ahora itinerantes. Entonces, yo sé que ustedes me dirán y que, bueno, para un momento, profesor, tenemos electrones que están localizados. O sea, no es que ellos estén, ¿cómo te puedo decir? Básicamente que no se mueven, ¿no? Porque sabemos que ellos se están moviendo. Pero los itinerantes se mueven mucho más que los localizados, ¿no? A eso es que se refiere, ¿no? Los 3DL, que son los electrones en la banda 3D localizados, y los 3DI son los electrones en la banda 3D, pero itinerantes. Entonces, los itinerantes se mueven mucho más que los localizados. Los itinerantes pueden moverse, de hecho se mueven. Ahora, para que tú, por ejemplo, que ellos se muevan 1 metro, pasarán 100 años, ¿entiendes? Dentro de un cable, ¿no? De 1 metro de distancia. Para que ellos se muevan 1 metro, pasará muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí, ellos se llegan a mover una pequeña distancia. Entonces, ellos, diríamos, andan por el cristal del material. Entonces, el acoplamiento de intercambio o la interacción RKKY es la que te explica a ti el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. ¿Okay? Son donde viene el comportamiento magnético de ese material. Y recuerda, interacción electrostática gobernando propiedad magnética a nivel nano.
¿ok? Y eso es extremadamente importante. Ok, vamos para allá. Entonces, esto sería el comportamiento, aquí la magnetización en función del campo magnético aplicado para un material ferromagnético. Todo el mundo alineado. Para un material antiferromagnético, la J integral de cambio es negativa. Todo el mundo alineado, pero de manera antiparalela. De esta forma se garantiza un estado mínimo de energía. Esto es lo que sería entonces un material ferromagnético, todo el mundo completamente alineado. Ese es tu núcleo de hierro, tu núcleo en el transformador. Ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo. Ese es el comportamiento de la naturaleza, y eso es lo que te está definiendo entonces el tipo de magnetismo que tú vas a tener ahí abajo. Entonces, que al final del día se traduce en un comportamiento macroscópico, ¿no? Ya sabes entonces que viene a través de la interacción de intercambio. Preguntas, dudas, muchachos. ¿Alguien tiene alguna contribución? Vamos para allá entonces. Bien, muchachos. Esos eran los conceptos en una capa, o sea, en un material ferromagnético. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que quedaría entonces el comportamiento ahora de la interacción de intercambio, pero no en una capa, en un material, sino en dos capas, en dos materiales, ¿no? Y eso es extremadamente importante, ¿ok? Entonces, eso se le llama acoplamiento de intercambio, continúa, pero para magnetización bilineal, porque ahora son dos materiales. Entonces, date una ojeada a ese párrafo allí. Observa lo siguiente, ¿ah? Y es una expresión muy importante en esa oración allí. En la ausencia, no hay campo magnético aplicado. En la ausencia de un campo magnético aplicado externo, los vectores de magnetización correspondientes a cada una de las dos capas, recuerda, tienes dos capas, vamos a llamarle una de ellas una capa ferromagnética 1, FM1, y la otra FM2. Ellas están separadas por un espaciador metálico no magnético, y ellas se pueden ordenar de dos formas dependiendo del espesor del espaciador, ¿ok? Y esa organización va a ser de manera tal de que, recuerda, garantice el mínimo de energía. Esta es mi capa ferromagnética 1, mi capa ferromagnética 2, separado por un espaciador, ¿ok? Dependiendo del espesor de este separador, ellas se pueden alinear así, o se pueden alinear antiferro, o se pueden alinear ferromagnéticamente, tener un acoplamiento ferromagnético. Nuevamente, el mismo principio del acoplamiento de intercambio que te había dicho se continúa sucediendo. ¿Por qué? Porque va a ser dependiente del espesor del material. Y como estos materiales están depositados a nivel nano, este espaciador aquí es 10 angstrom o inclusive hasta menos de un angstrom, un angstrom. Entonces, en realidad es una hilera de átomos de material, el del espaciador, material no metálico no magnético, es, es, es una hilera o dos hileras o tres hileras. Entonces, los átomos que se encuentran aquí y que se encuentran acá, ellos van a continuar viéndose, ellos van a continuar sintiéndose uno con el otro, ¿ok? Porque ese espaciador lo que hace es las veces, como en fútbol, el medio de campo entre la defensa y el ataque. Entonces, dependiendo de esa separación aquí, ellos van a buscar acoplarse de una manera antiferro o de una manera ferro
de manera tal de garantizar un estado mínimo de energía. Entonces, ¿qué sucede? Ok, sucede lo siguiente, y muy importante. Eso es lo que la teoría nos decía a nosotros que debía suceder. ¿Ok? Pero, y es lo que la naturaleza nos ha dado, materiales ferromagnéticos y materiales antiferromagnéticos. Pero, ¿cómo te puedo yo decir? No existía hasta el año de 1986 un material, como dice aquí, un material que fuese antiferro artificial o que fuese ferro artificial. No existía. ¿Entiendes? Entonces, ya se sabía, ¿no? Porque recuerda, todo lo que tú quieres es tener un producto, ¿ok? Entonces ya se sabía, bueno, tengo una capa de ferro, dos capas de ferro separadas por un material no metálico, de un nanómetro se organizan antiferros. Eso se explica a través de la interacción RKKY y todo esto, lo otro, que ustedes saben mejor que yo, ¿ok? Entonces, aquí está un acoplamiento antiferro, ¿no? Su vector de magnetización representando los muchos vectores, los muchos momentos magnéticos que están en esta capa de hierro. Y acá tienes nuevamente otra vez hierro, pero ahora alineado en el sentido opuesto, provocando un acoplamiento antiferro. Tú te quedas pensando y dices, bueno, ¿qué pasa ahí? El hierro es ferromagnético y como es que el hierro arriba tiene una orientación, abajo tiene otra orientación. Y el asunto es que el cromo, que es el material metálico no magnético, él está haciendo el medio de campo. Él son unos cuantos átomos depositados uno al lado del otro y encima uno encima del otro, que está separando la capa ferromagnética, ambas capas ferromagnéticas de hierro. Entonces, conforme tengas esa separación, el material se va a alinear ferro o antiferro. Mira lo que va a pasar ahora. Concéntrate ahora aquí en un nanómetro. Mira lo que va a pasar ahora. Ahora es una separación de 12 nanómetros de cromo y ahora ambos capas de hierro, que es un material ferromagnético, están alineados con un acoplamiento antiferro vía el acoplamiento de intercambio, vía la interacción de RKKY. Entonces, eso era algo que la teoría predecía, ¿ok? Era algo que la teoría predecía. Y observa, no hay campo magnético aplicado aquí, ¿ok? Porque la definición, voy a echar para atrás, te decía, en la ausencia de un campo magnético externo aplicado, la forma en la que ambas capas se van a alinear va a depender del espesor, ¿ok? Ni siquiera tenemos campo magnético aplicado. Entonces, eso era algo que la teoría nos decía, ¿no? Vas a tener acoplamiento antiferro o ferro dependiendo del espesor, ¿no? Entonces, hay espesores que las capas se acoplarán ferro, otros espesores del espaciador en las que las capas se acoplarán antiferro, ¿no? Pero fue la primera vez que en 1986 se encontró el acoplamiento antiferro artificial, que no se había visto jamás. Y entonces eso desató, entonces ese fue, ¿cómo te pudiese yo decir? Lo que hizo explotar todo, ¿no? Para entonces buscar el efecto de magnetorresistencia gigante, que la teoría lo predecía, ¿no? Pero la tecnología no permitía mostrar el acoplamiento antiferro de manera artificial hasta que pudimos desarrollar la tecnología necesaria, que era básicamente dos problemas: niveles de vacío, ¿ok? Y además del nivel de vacío, entonces el otro problema estaba en las técnicas de tú depositar ese tipo de películas delgadas, porque tú tienes hierro aquí, unos cuantos antros separados de cromo, muy pocos antros de espesor, o sea, técnicas de deposición eran extremadamente importantes, ¿no? Pero ya para el 86 se pudo desarrollar, y entonces esto es lo que da el aviso de que, mira,
huele que si trabajamos encima de esto, pudiésemos ganarnos el premio Nobel, ¿no? Entonces, ese acoplamiento antiferro y ferro, así como para una sola capa se explica a través de la interacción RKKY, también se puede explicar a través para bicapas a través de la misma interacción RKKY, ¿ok? Pero te decía yo entonces que ahora ese acoplamiento de intercambio entre los vectores de magnetización de ambas capas se va a dar a través de los electrones de conducción del espaciador, que el espaciador es el que está haciendo el medio de campo. Y entonces, además de eso, la interacción RKKY predecía que eso se daba entre los electrones SiP, o sea, que no eran cualquier electrón. Mira que son los electrones SiP en el espaciador, ¿ok? En el espaciador, ¿ok? Perfecto, excelente. Vamos para allá. Y aquí lo tienes, por ejemplo, aquí tienes valores de magnetorresistencia, ya son valores de magnetorresistencia gigantes, en función del espaciador, ¿no? El espesor del espaciador en Armstrong, ¿no? Para el caso de el cobre. Entonces, obsérvate, por ejemplo, aquí aparece la flecha, pero la he puesto acá en rojo para poder mostrarla mejor. Pero aquí observa lo siguiente, tienes un comportamiento oscilatorio. Lo primero que puedes ver es que tienes un comportamiento oscilatorio. Y el comportamiento oscilatorio se va desvaneciendo conforme puedes observar el espesor del espaciador. El espesor del espaciador va aumentando. Conforme el espaciador aumenta, el efecto de magnetorresistencia gigante disminuye y se desvanece. Entonces, recuerde, el espaciador es el que hace el medio de campo entre una capa y la otra. ¿No? Y entonces eso se da a través de los electrones de conducción en las capas SiP. Entonces, lo que estás haciendo es básicamente separando las dos capas, las estás separando tanto, que ya los electrones casi que no se acoplan. Ya ellos no se sienten. Entonces, no es bueno espaciadores muy grandes, porque el efecto se va perdiendo. Tienen que ser espaciadores pequeños para que los electrones de las ambas capas se puedan sentir uno con lo otro y el acoplamiento sea fuerte, ¿no? Entonces, obsérvate, casi aquí, cerca de los 10 Armstrong, tú tienes un acoplamiento antiferro. Ya arriba de los 10 Armstrong, tienes un acoplamiento ya ferromagnético entre los momentos, entre las capas. Y entonces acá nuevamente para 20 Armstrong. Entonces tienes un periodo básicamente de 10 Armstrong. En ese periodo de 10 Armstrong vas a tener acoplamientos antiferro, ¿no? Para 20 Armstrong vas a tener un acoplamiento antiferro, para 30 Armstrong un acoplamiento antiferro. Y cada cosa entre 10 y 20 tendrás un acoplamiento ferromagnético. Entonces, eso lo predecía la teoría. Fue posible conseguirlo, ¿cómo te puedo yo decir? Con la tecnología ya en 1986. Aquí está la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, voy a echar para atrás. Es esta misma gráfica que está aquí. Esa medida es a 300 Kelvin, temperatura ambiente. Mira, es el mismo comportamiento oscilatorio. Aquí está, para el mismo material, cobre de espaciador, pero la medida a 4,2 Kelvin. Entonces, obsérvate, a temperatura ambiente, lo más que tú obtenías eran 35% de magnetorresistencia. A 4,2 Kelvin, el efecto se aumenta a casi 60%. O sea, se aumenta un 20%, lo que es muchísimo. Hay alguien que trabajó muy duro en eso y a quien hay que darles todos los méritos. Estas dos gráficas pertenecen a este artículo publicado en la Physical Review Letters, la PRL. PRL es una revista importante, de la más importante,
tú publicas un paper en un PRL, te puedes considerar que, te lo voy a definir de la mejor manera. PRL solo publica allí, se publican trabajos que se convierten posteriormente en premio Nobel. Es una revista de premio Nobel, ¿ok? Y eso el profesor Stuart Parkin, que trabaja, yo creo que ya él no está ya no está en la IBM, él lo encontró en 1991. Él encontró aquí a Oscillatory Magnetic Exchange Coupling through Thin Copper Layer, o sea, un comportamiento magnético oscilatorio de intercambio a través de capas bien finas de cobre. Y esto, recuerda el descubrimiento de la GMR se hizo en el 88. Se sabía de teoría que había un comportamiento oscilatorio y los que trabajaron en el 88 sabían que tenían que encontrar un acoplamiento antiferro para campo magnético cero. ¿Ok? Y entonces ellos sabían que esto se comportaba así, que no podían tener mucho espesor en el material, en el espaciador, que tenían que hacerlo de una manera bien fina, un espesor bien fino, y que tenían que tener cuidado porque de repente podía ser que utilizaban un valor de espesor en el espaciador que fuese ferromagnético y no van a ver el efecto, no lo iban a ver el efecto de magnetoresistencia. Si a campo cero tú estás alineado de manera ferromagnética, no lo iba a ver, porque tú tenías que estar a campo cero con un acoplamiento antiferro para que cuando tú aplicabas tu campo magnético, los momentos magnéticos entonces girasen y se pusiesen de manera paralela. Y entonces en la alineación antiparalela y paralela es que se da entonces el cambio de resistencia inmenso, ¿no? Entonces ellos tenían, ¿no?, que saber exactamente que habían espesores muy favorables a la magnetoresistencia gigante. Entonces 3 años después ya nuestro amigo Stuart Parkin de la IBM lo mostró. Y Stuart Parkin, pudiésemos hablar, yo dicto un curso en maestría que se llama Materiales por Ingeniería de Spin. Stuart Parkin ha sido una de las personas que ha realizado grandes contribuciones. Hoy en día está trabajando con la Racetrack Memory, que es una tecnología disruptiva. Viene ya trabajando hace poquito más de 10 años en ese tipo de memoria, ha tenido grandes avances, pero todavía no al nivel de que sea una tecnología disruptiva, ¿no? Entonces, lo que él está encontrando, él dice, mira, a temperatura ambiente, el efecto, a temperatura de 4.2 Kelvin, tenemos valores de magnetoresistencia gigantes mucho mayores todavía. Existen espesores que son favorables para la magnetoresistencia gigante. Y esos espesores en el que el alineamiento sea antiferro, ¿no? El alineamiento sea antiferro. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Alguna observación? ¿Alguna contribución? Ya por lo menos ya saben qué es lo que sucede, por qué un material es antiferro y por qué un material es ferromagnético. ¿Ok? Ya saben lo que está sucediendo de ese comportamiento, ¿no? Nos falta estudiar entonces los paramagnéticos y los diamagnéticos, ¿no? Y lo importante es entenderlo desde el punto de vista nanoscópico para que entonces él pueda explicar el comportamiento macroscópico del material. Si no hay preguntas, muchachos, ha sido un placer haber trabajado con ustedes en el día de hoy. Pueden colocar sus celulares en perfil normal. Y Dios mediante nos vemos el día jueves. Voy a proceder a detener la grabación. Vamos para allá. Si no hay preguntas, procedo entonces a detener la grabación. Estoy